Griego y les invito a que se queden con nosotros los siguientes minutos, donde estaremos compartiendo información que les ayudará a tomar mejores decisiones acerca de su salud. Hola, yo soy el doctor Enrique Griego, dándoles la bienvenida a este su programa Hablando de Salud, el cual es un programa semanal dedicado a la educación comunitaria sobre temas de salud. Y hoy, como siempre, tenemos un programa muy interesante, hecho por usted y para usted. Disfrútelo. Debido al significativo y creciente número de preguntas acerca del COVID-19, hemos decidido enfocarnos en el programa de hoy en hablar sobre este tema. Doctor Griego, ¿en qué consiste el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad producida por un virus que pertenece a la familia de los coronavirus. Los coronavirus son una familia de virus que se caracterizan por producir enfermedades respiratorias. El SARS-CoV-2, que es el virus responsable del COVID, es el séptimo miembro de esta familia. Cuatro de estos miembros son los responsables de producir el resfriado común. Y luego el SARS-CoV-1, que surgió en el 2002, que produjo un síndrome respiratorio agudo que afectó a la China y muchos otros países, pero que fue limitado rápidamente. No llegó a ser una pandemia. Y luego en el 2012 tuvimos otro coronavirus que es el MERS, que produjo muchos problemas de infección respiratoria aguda alrededor de Arabia Saudita. En esa ocasión se hicieron los estudios y se demostró que el MERS fue un coronavirus que vino de su reservorio animal común, que es el murciélago, pasó al camello y del camello al humano. Ahora en el 2019 surgió el SARS-CoV-2, que es el responsable del COVID-19, que no sabemos exactamente a estas alturas qué fue lo que pasó, si del murciélago pasó a un animal y del animal pasó al humano, o si fue un accidente que hubo de un laboratorio donde se trabajaba con este virus y de ahí pasó al humano y de ahí se extendió a muchos países, por no decir todos los países del mundo, y produjo la pandemia que estamos viviendo hoy día. La forma como se presenta el paciente es que el paciente que tiene contacto con el virus pasa por un proceso que llamamos proceso infeccioso, donde la persona no tiene síntomas, la persona no sabe que el virus ha entrado a través de la nasofaringe o a través de la boca o a través de los ojos. Usualmente el periodo de incubación se describe que va de 2 días a 14 días, pero el promedio son de 4 a 5 días. O sea, que una vez que la persona tiene contacto con el virus ahí en la mucosa por donde entra puede durar un periodo multiplicándose hasta que logra producir los síntomas. Antes de producir los síntomas hablamos que el paciente tiene la infección, pero que todavía no tiene la enfermedad, que sería el COVID-19. Una vez que comienza con los síntomas, usualmente puede ser dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolencias musculares, fatiga, dolencias en las articulaciones, tos, congestión. En sí, el paciente presenta sintomatología diferente. Una vez que comienza con los síntomas, entonces hablamos que el paciente ya tiene COVID. Y es importante que a este paciente se le dé la atención necesaria temprana. La clave aquí es intervenir temprano. Si tenemos la oportunidad de que el paciente lo dice, doctor, tuve contacto con una persona que tuvo COVID, pero no tengo síntomas, es importante identificar a ese paciente porque es mucho lo que podemos hacer para ayudarle a ese paciente. O bien, si el paciente dice, doctor, amanecí con estos síntomas y fíjese que tuve un viaje o tuve contacto con alguien que fue positivo o tuve en una fiesta o tuve en un velorio, si esta información se nos da durante el primer día o los primeros 2 días, realmente tenemos cómo asistir a ese paciente. Por eso es importante este tipo de información, por eso es importante este tipo de programa. ¿Por qué? Porque es a través de la información, es a través de la educación que nosotros como comunidad vamos a tener la herramienta más importante, que es el conocimiento. Y de esa forma vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer
y el médico va a implementar su conocimiento, su experiencia que tenga para tratar a este paciente. No queremos que usted, cuando se comunique con nosotros, sea cuando usted diga, doctor, no puedo respirar y estoy enfermo desde hace 2 semanas o 10 días. No, hágalo antes. Hemos aprendido que tenemos que ser más proactivos si queremos prevenir que usted vaya al hospital. Doctor Griego, ¿cómo puede usted diferenciar una gripe o un resfriado común del COVID-19? Bueno, es muy difícil realmente, basado en los síntomas, diferenciar entre una gripa, un resfriado común o si el paciente tiene COVID. Sabemos que los síntomas son muy parecidos en los tres. En la mayoría de los casos vamos a encontrar que hay dolor de garganta, dolor de cabeza, hay congestión nasal, hay estornudos, hay fiebre, hay dolencias musculares, hay dolencias articulares en las coyunturas y esto es muy clásico de los síntomas de vías respiratorias superiores en cualquiera de los tres problemas. Incluso hay personas que tienen rinitis alérgica y que pueden presentarse con estos síntomas y que pueden en un momento dado confundir. Aquí lo que tenemos que pensar es que estamos en una pandemia, de tal manera que si alguna persona se presenta con síntomas de este tipo, lo primero que tenemos que descartar es que no tengan COVID. ¿Por qué? Por la diferente forma como se presentan estos pacientes. Hay pacientes con COVID que no tienen síntomas, hay otros que los síntomas son muy ligeros y hay otros que los síntomas vienen combinados con síntomas gastrointestinales, problemas respiratorios, fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta y síntomas gastrointestinales como náuseas, diarrea y dolor abdominal. Entonces, es un poco difícil. A veces, 2 o 3 días después que comienzan los síntomas, si es COVID, a veces vemos que el paciente se comienza a quejar de que no puede oler, de que no puede sentir el gusto a las comidas, y eso nos puede orientar. Pero no es algo que es patognomónico, que podemos decir, se le fue el olfato, es COVID. No, porque hay personas con congestión nasal, con gripa, con influenza, que pueden sentir lo mismo. Aquí tenemos que hacer la prueba. Hay una prueba rápida que en 20, 30 minutos nos dice si tiene COVID o no tiene COVID. Y hay la prueba del PCR que nos hace esperar 3 días, pero es muy efectiva para determinar los casos si tienen COVID. Si una prueba sale positiva, si es la prueba rápida o si es el PCR, por supuesto tenemos que creerle. Aquí lo difícil es cuando el paciente tiene los síntomas clásicos de COVID y la prueba sale negativo. Hay muchos falsos negativos. A veces el paciente no tiene todavía los títulos o la carga de anticuerpos suficiente para dar la prueba positiva. Por eso es que al menos nosotros tenemos un protocolo que manejamos en estos casos y que si realmente nosotros sospechamos que es COVID porque los síntomas van en esa dirección, y establecemos este protocolo porque si es COVID le va a ayudar a controlar que la enfermedad no le progrese y si no es COVID pues realmente no le va a hacer mal, prácticamente le va a ayudar. Sé que definitivamente que es difícil realmente hacer el diagnóstico de COVID solamente basado en los síntomas o diferenciar un COVID de una alergia, de una rinitis alérgica o de un resfriado común o bien de la influenza. Entonces, es importante que usted entienda que estamos en una pandemia y que si usted tuvo contacto con alguien que tuvo COVID o usted tiene síntomas que pueden sugerir COVID, por favor no piense que es una gripa, no piense que es una alergia. Háblele por teléfono a su proveedor de salud, a su médico, para que su médico le haga el interrogatorio, le haga la consulta a través del teléfono y pueda en un momento dado determinar si usted necesita hacerse la prueba del COVID o si usted necesita algún tipo de tratamiento que tengamos que iniciar. Recuerde que aquí la clave en el tratamiento para el COVID es iniciar temprano. No queremos que el paciente espere en casa y que ya decida buscar ayuda cuando tiene dificultad para respirar, porque en muchos casos
ese paciente tiene que ir directo al hospital. Sabemos, doctor, que aparte de las vacunas, no hay un tratamiento aprobado por la FDA para la prevención y tratamiento inicial del COVID-19. ¿Cómo ha manejado usted a estos pacientes? Bueno, yo en lo personal no considero ético saber que una persona tiene COVID y mandarlo a casa, que tenga reposo, que tenga aislamiento, que tome acetaminofén o Tylenol para la fiebre, el dolor de cabeza, dolor que muchas veces tienen en la garganta, que tome agua. Yo pienso que debemos ser más proactivos y de ahí que pues nosotros que somos los responsables del cuidado de nuestros pacientes, pues a veces tenemos que salirnos un poco de lo establecido. Esas recomendaciones que acabo de decir es lo que la Organización Mundial de la Salud, el CDC y hasta el FDA recomiendan que se haga. Realmente hemos aprendido de muchos doctores en muchas partes del mundo que han tenido que pasar por esta situación mucho antes que nosotros acá en los Estados Unidos, de cómo manejar a estos pacientes, de cómo ayudar a evitar que estos pacientes progresaran y que se complicaran y que tuvieran que ir al hospital. El conocimiento que tenemos de que hay un periodo de incubación, que es el tiempo que el virus está tratando de multiplicarse en las mucosas por donde entró, ese conocimiento es crucial. ¿Por qué? Porque si sabemos que está en la garganta y hacemos gárgaras con agua tibia, con limón y sal, y usamos Listerine y usamos sustancias que tienen ciertas propiedades antivirales, yo pienso que podemos reducir un poquito la carga viral, podemos ayudar al paciente con los síntomas y podemos de alguna forma hacerlo. Entonces, las gárgaras con Listerine, con Betadine, con agua tibia, con limón y sal, nos puede ayudar. Sabemos que hay lavado nasal con solución salina, con solución que tiene Betadine. Hay ciertas sustancias que usamos por las narices que pueden, aparte de lavarnos, ayudarnos a desinfectar. Todo esto ayuda. Incluso hay un spray nasal que tiene propiedades antivirales que se llama Sanotize. El Sanotize fue aprobado en Israel y es a base de óxido nítrico y puede reducir la carga viral en un 95% en 24 horas y si lo usamos por 3 días puede reducir la carga viral cuando el virus está en su periodo de incubación hasta un 99%. Esto lo tenemos que usar hasta 5 veces al día y se puede usar incluso en niños de 12 años en adelante. Hay otro que se llama Enobit. Enobit, ese fue encontrado en Canadá, también tiene propiedades antivirales, es un spray nasal que hoy día lo podemos recetar, lo podemos recomendar. Entonces, estas medidas son cruciales. Por el otro lado, sabemos que en otros países, ya que el paciente comienza a tener síntomas, hay ciertos protocolos que hemos adoptado y que los hemos implementado, que es la ivermectina, que es un antiparasitario que tiene 40 años, está en el mercado, que se ha usado en más de 4 billones de dosis, que ha demostrado ser efectivo y muy seguro. En combinación con doxiciclina, vitamina D, sabemos que la vitamina D es una vitamina que ayuda a modular el sistema inmunológico. Los pacientes que tienen niveles por debajo de 40 de vitamina D han tenido mucha dificultad con el COVID. Los estudios dicen que son los pacientes que tienen más posibilidad de que el COVID se haga más severo y que incluso tengan que ir al hospital. Darle suplemento de vitamina C, el zinc, 40 miligramos por día de zinc, quercetina, la melatonina como antioxidante, la aspirina. Todos estos suplementos, junto con esta combinación de ivermectina, doxiciclina, es parte de un protocolo que muchos médicos hemos tenido que usar para asistir a nuestros pacientes y hemos visto resultados clínicos
hemos visto cómo la mayoría de estos pacientes no progresan hacia una fase más severa de la enfermedad y que tengamos que mandarlo al hospital. Yo a este momento les hablo que son más de 700 pacientes que nosotros hemos atendido en las 4 clínicas que manejamos aquí en el sur de Texas, desde marzo 20, que fue cuando vimos el primer paciente con COVID, hasta el presente. Y estamos contentos con los resultados que hemos obtenido. Que no sea aprobado por el FDA, pues bueno, cada paciente tiene que firmar un consentimiento de que no es aprobado por el FDA, pero es lo que su médico considera que sería lo mejor que le puede ofrecer. Entonces, es importante que el médico tiene que tomar esa responsabilidad. Nosotros nos metimos en esta profesión por la vocación de servirle al paciente. Y en una situación como esta de pandemia es donde más nosotros tenemos que demostrar que estamos en esto porque realmente es nuestro propósito de vida y hacemos todo lo que sea posible por sacar a nuestros pacientes adelante. Doctor Griego, ¿nos puede por favor hablar sobre el misterio de los días 7 y 8 del COVID-19? El misterio que hay en el día 7 y 8 de la enfermedad es algo que no entendemos muy bien, pero hemos visto, los que hemos tenido la oportunidad de ver muchos pacientes con esta enfermedad, que del día 7 al 8 es cuando más vemos pacientes con síntomas respiratorios, con tos persistente, con persistencia de la fiebre, con dificultad para respirar, con baja saturación de oxígeno. Y esto nos indica que este paciente ya pasó de la fase aguda o la fase viral a una fase inflamatoria, a una fase donde ya son marcadores inflamatorios los que suben, como la interleuquina 6 y otros marcadores de inflamación. Ya es la reacción de nuestro sistema inmunológico contra las partículas virales. Esto va a ocasionar una inflamación no solamente en los pulmones, responsable de producir la neumonitis o neumonía, responsable de manifestarse por esa dificultad para respirar, por esa baja en la saturación de oxígeno y por esa tos persistente y muchas veces por esa fiebre. Es importante que sea de conocimiento general que muchos de estos pacientes para el día 5 o 6 ya se sienten mejor, pero no sabe por qué ya para el día 7 y 8 comienzan a sentirse mal de repente. Estos pacientes necesitan informarle a su doctor lo que está pasando para que su doctor sepa y le instituya tratamiento, porque tenemos medicamentos que tenemos que utilizar. En este caso, usamos la dexametasona. La dexametasona es un esteroide que se ha estudiado en esta pandemia y es uno de los medicamentos que hasta ahora ha demostrado que es de utilidad cuando se utiliza en el tiempo apropiado. El tiempo apropiado es aquí, 7 o 8 días, cuando el paciente comienza con esa sintomatología que nos indica que hay problemas respiratorios y que hay inflamación generalizada. Aquí es donde debemos usar medicamentos que son anticoagulantes. Podemos usar el Plavix, que es el clopidogrel, podemos usar Xarelto, podemos usar subir la dosis de aspirina. Si comenzamos con 85, 81, podemos subir a 325. También, por la misma situación que se está generando aquí, podemos usar el Singular, que es el Montelukast. Nos ayuda en estos casos, junto con la prometacina, que es un antihistamínico. Por la naturaleza de esta reacción, es importante que se tengan estos medicamentos. Al paciente se le debe mandar a hacer una radiografía de los pulmones y exámenes de sangre para ver los marcadores de la inflamación. Porque el tener este conocimiento nos ayuda a tomar la decisión si podemos seguir manejando a este paciente en casa o si el paciente tenemos que remitirlo al hospital. Sabemos que si el paciente tiene una saturación de oxígeno por debajo de 90, 92, el paciente es mejor que lo remitamos al hospital porque ya lo que necesita es de manejo intrahospitalario. Entre más temprano el paciente vaya al hospital es mejor. En el hospital ya tenemos otras herramientas,
que puede ser Remdesivir, que es un antiviral. Hay anticuerpos monoclonales que también se pueden usar. Necesita oxígeno, necesita otro tipo de anticoagulante, necesita vitaminas como la vitamina B1, que es la tiamina a dosis alta, vitamina C a dosis alta, intravenosa. Entonces, es importante que si el paciente el día 7 y 8 comienza con esta sintomatología, esto es el misterio que hemos detectado en la evolución de esta enfermedad y que la detección de esa sintomatología en esta fecha es importante para remitir el paciente a tiempo a que reciba tratamiento intrahospitalario. Doctor Griego, ¿por qué es recomendable que los pacientes que han padecido del COVID-19 tengan un seguimiento médico? El seguimiento de estos pacientes es muy recomendable, aunque el paciente no haya tenido una enfermedad muy severa, aunque haya sido algo mínimo o moderado y no haya tenido que ir al hospital. Es importante tener un seguimiento porque estos pacientes tenemos que hacerles ciertos exámenes, tenemos que medir los biomarcadores o marcadores de la inflamación como el CRP, el D-dimer, las troponinas, la ferritina, los fibrinógenos. Usualmente tenemos que hacer radiografías de los pulmones, a ver cómo están esos pulmones, aunque el paciente no tenga síntomas. Tenemos que hacer exámenes de sangre para ver las enzimas hepáticas. Sabemos que algunas personas pueden tener inflamación silenciosa del hígado. Anemias, a veces vemos que el CBC es un examen de sangre que nos da mucha información. Hay pacientes que quedan con cierto grado de anemia, o los linfocitos, que son las cuentas blancas, pueden estar bajas, incluso las plaquetas. Es común que nosotros veamos bajas en las plaquetas, por eso es importante que a estos pacientes se les dé este seguimiento. El BNP para checar la creatinina, los electrolitos es crucial. Algunos pacientes quedan con inflamación de los riñones, pueden afectarse la función de los riñones, sobre todo si el paciente ya tenía cierto daño en los riñones, bien sea porque tenía diabetes y alta presión y ya venía con cierta disminución de un examen, que es el glomerular filtration rate, o bien una elevación de la creatinina. Esto nos ayuda a verificar que estos pacientes están bien. De ahí determinamos si necesitamos un electrocardiograma o si aparte del electrocardiograma necesitamos referir al paciente con un cardiólogo. Sabemos que algunos pacientes pueden quedar con taquicardias, palpitaciones, porque hay en algunos casos inflamación del músculo del corazón, una miocarditis. Y a veces tenemos que referir a ese paciente con el neurólogo por los síntomas neurológicos que quedan después del COVID, o bien con el riñón, dependiendo del órgano que encontremos que hay cierto daño. Es importante detectar estos daños en sus fases iniciales y referirlo con el especialista correspondiente. Y por último, doctor Griego, ¿nos puede por favor dar su opinión acerca de las vacunas? Bueno, gracias a Dios tenemos las vacunas. Yo soy pro vacuna. Pienso que una de las grandes aportes de la medicina ha sido el hecho de tener disponibles vacunas. A través del tiempo, las vacunas nos han sacado de muchas situaciones difíciles, sobre todo a nivel de infecciones virales. Una vez más, en menos de un año, tenemos esta herramienta muy valiosa que nos ayuda a preparar nuestro sistema inmunológico para que nuestro sistema inmunológico identifique y pueda tener anticuerpos para atacar a ese agente infeccioso y de esa manera limitar esta infección, limitar esta pandemia, pero necesitamos que las personas se apliquen la vacuna. Para alcanzar la inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva, necesitamos que al menos el 70-80% de la población de una comunidad se vacune para que el virus deje de circular, para que la infección desaparezca. Pero si sigue en la situación como estamos aquí en los Estados Unidos, que hay un 40%, y en algunos estados el porcentaje más alto de personas que no se quieren vacunar, teniendo disponible la vacuna en forma gratuita
en cualquier farmacia se la pueden aplicar, aún así hay resistencia, porque se han dejado convencer de personas que están en contra a las vacunas y que han hecho una campaña bastante fuerte y que han convencido a muchas personas. Todo esto con información no científica. Es un acto de mi parte, es un acto criminal, porque sabemos que sobre todo ahora con las nuevas variantes que tenemos, sobre todo con esta variante Delta, que demuestra ser más contagiosa, que demuestra que afecta más a las personas más jóvenes, y si estas personas no están vacunadas, esta variante tiene un periodo de incubación más pequeño, o sea, usted tiene contacto con esta variante y ya para el día 2 o 3 ya usted está enfermo y para el día 4 probablemente tiene neumonía, o sea, evoluciona más rápido. Si usted no está vacunado, el miedo es que tengamos otra tercera, en algunos países cuarta ola de infección por este virus, en este caso por esta nueva variante, y sería una lástima seguir perdiendo seres queridos teniendo en este momento la oportunidad de protegerse con las vacunas. Tenemos la vacuna de Pfizer, tenemos la vacuna de Moderna, tenemos la vacuna de AstraZeneca, de Johnson Johnson. En 4 semanas vamos a tener otra vacuna que es la Novavax. En sí, no hay excusa para no protegerse. Por supuesto, el hecho de que esté vacunado no quiere decir que no vas a dejar de usar las medidas higiénicas que han demostrado que nos ayudan. Por ejemplo, el uso de cubreboca, mantener una buena higiene en sus manos, mantener la distancia física de los 6 pies o 2 metros, tratar de limitarse a ir a lugares cerrados donde asistan muchas personas. Todo esto hay que seguirlo haciendo mientras el virus esté circulando, mientras la infección se esté dando en su comunidad. Usted todavía tiene que mantener estos cuidados. ¿Por qué? Porque si usted está vacunado, ninguna vacuna lo va a proteger 100%. Siempre va a haber un porcentaje de riesgo. Por ejemplo, Pfizer le protege un 95%. Quiere decir que hay un 5% de posibilidad de que usted se enferme si se pone en contacto con el virus. Ahora, con esta nueva variante, ya Pfizer no te protege 95%, ya va a ser un 88%. Entonces va a quedar un porcentaje de posibilidad o de posibilidad de que te enfermes si te pones al virus. Entonces, definitivamente que es importante que estas medidas se mantengan y sobre todo mantengas informado, porque es de la única forma que podemos seguir adelante y hacerle el frente a esta pandemia. Gracias por su atención y los esperamos la próxima semana a esta hora y en este mismo canal, donde estaremos ofreciendo un programa más de educación sobre salud. Bueno, ha sido un placer tener este programa para todos ustedes. Gracias por su atención y espero que la información que usted ha escuchado hoy sea la información que le ayude a usted a tomar la mejor decisión.